Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Lindo estar con ustedes aquí en la casa del Señor y poder cantar estas hermosas alabanzas y recordar la gran salvación que tenemos en el Señor Jesús. Hemos leído esta mañana este pasaje de San Juan y quiero centrarme en el versículo 29, donde tenemos estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos la Biblia, encontramos en la Biblia que hay algunos versos que realmente son tremendamente sorprendentes. Por ejemplo, ¿quién conoce Juan capítulo 11 y el versículo 35? El versículo más corto en toda la Biblia. ¿Qué leemos ahí? Juan 11, 35. Algo sorprendente, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Jesús lloró. Ahora, cuando pensamos en quién es el Señor Jesús, que Él es Dios eterno, y cuando pensamos que Él a la tumba de Lázaro, Él sabía exactamente lo que Él iba a hacer, que lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Sorprendente, ¿no? Ver al eterno Hijo de Dios llorando aquí en la tierra. Eso para mí es algo sorprendente. Otro versículo sorprendente encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 10 y el versículo 14. Ese versículo quizás un poco menos conocido, así que vamos a mirar un momento, hermanos, Hechos, el capítulo 10 y el versículo 14. Es algo sorprendente, aunque la verdad es que muchas veces nosotros como creyentes nos encontramos diciendo exactamente lo mismo. Aquí en Hechos 10, el apóstol Pedro ha tenido una visión de un lienzo que baja del cielo, está lleno de animales impuros, y la voz de Dios le dice a Pedro: Pedro, levántate y come. Y Pedro, ¿cómo responde? Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo podía Pedro llamarle a Cristo Señor, que significa dueño o amo, y enseguida decir no, desobedecer? Qué extraño, ¿no? Así que la Biblia tiene muchísimos versículos, muchísimos pasajes que cuando empezamos a meditarlos son bastante extraños. Y esta mañana el pasaje aquí en Juan 1, versículo 29, me parece también es bastante extraño. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué es un verso sorprendente este pasaje? ¿Por qué es sorprendente? Quiero enfocarlo en 4 maneras para ayudarnos a entender y sacar la riqueza de este pasaje. En primer lugar, es sorprendente desde la perspectiva humana. Es decir, simplemente mirando a este pasaje desde una perspectiva humana es un pasaje sorprendente. Porque la pregunta es: ¿a quién se refiere Juan el Bautista? ¿De quién está hablando aquí? ¿Qué dicen, hermanos? ¿De quién está hablando el Señor Jesús, Juan aquí? Del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Era el carpintero de Nazaret. Un hombre que había crecido 30 años en Nazaret, era bastante conocido. Cuando alguien quería una puerta hecha, cuando alguien quería una ventana o lo que sea, iban al carpintero de Nazaret y pedían que prepare una ventana, una puerta. Era el carpintero. Y un día él, al igual que muchísimos judíos, sale de su casa, va al río Jordán, donde Juan está bautizando, y el Señor Jesús mismo, este hombre de Nazaret, entra a las aguas del río Jordán y él es bautizado. Un hombre común y corriente, igual que los demás. Solo que unos días después, Juan el Bautista ve a Cristo y dirigiéndose a sus discípulos dice: miren ese hombre. ¿Saben quién es ese hombre? Es el Cordero de Dios. ¿No le parece extraño eso? Si alguien te llamara a ti Cordero, ¿cómo lo tomarías? Si alguien dice: mira, ahí está el Cordero. Qué extraño, ¿no? Nadie habla en esas maneras hoy en día.
Sin embargo, aquí Juan, dirigiéndose acerca del Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero Juan añade algo más, que lo hace más sorprendente todavía, porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la pregunta es, ¿puede un ser humano quitar el pecado del mundo? Porque es lo que Juan dice. Ahí hay un hombre, Jesús de Nazaret. Él puede quitar el pecado del mundo. Ahora, cuando Dios nos creó hace tantísimos años, Dios estableció un principio en esta creación. ¿Cuál es? Lo podemos resumir en estas palabras. El alma que pecare, esa morirá. O como dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, Dios estableció este principio. Si una persona comete pecado, esa persona merece morir. Y la Biblia es bastante clara. Cada uno tendrá que cargar con sus culpas. En otras palabras, como seres humanos, Dios espera que asumamos nuestra responsabilidad. Por cualquier cosa que hacemos, somos responsables. Yo sé que queremos echarle la culpa a otras personas, ¿no es cierto? Es muy propio del ser humano. Cuando hemos hecho algo mal, ¿qué hacemos? Él tiene la culpa, ella tiene la culpa, echamos la culpa a otros. Pero Dios no nos permite hacer eso. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, yo sé que hay algunas situaciones en la cual una persona puede cargar con la culpa de otro. Mi esposa no está aquí en este culto, Dios mediante está en el segundo culto, pero ella varias veces nos cuenta una situación bastante interesante que pasó cuando era niña. Ella tiene un hermano, Mitchell, y un día, cuando eran pequeñitos, tenían sus 10, 11 años, un día mi esposa hizo una tremenda travesura en la casa. Y la mamá se enteró. Y la mamá llega muy enfadada, muy molesta con lo que había pasado. Pero cuando entra a la sala donde estaba Giovanna con su hermano, Giovanna rápidamente le echa la culpa a Michelle. Y la mamá de Giovanna, sin pensarlo dos veces, agarra la correa y le castiga severamente a Michelle. Él cargó por lo que Giovanna había hecho. Claro, él lo hizo de mala gana, ¿no es cierto? Y al final se tuvo que arreglar toda la situación. ¿Ya? Pero hay momentos cuando un ser humano puede aparentemente cargar con la culpa de otro. Pero lo que es inconcebible, ¿no es cierto? Es inconcebible que una persona cargue con lo que muchos hacen. Ya, la idea de que una persona puede pagar por otra persona, bueno, más o menos entendemos eso. Pero la idea de que una persona pague por lo que muchas personas hacen, eso no entra en nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Pero Juan, mirando a este hombre Jesús de Nazaret, dice, ahí está el Cordero. Y ese Cordero quita el pecado de todo el mundo. Qué sorprendente, ¿no es cierto? A un nivel humano. Pero si empezamos a meditar un poco más este versículo, nos vamos a dar cuenta que hay una segunda sorpresa. Porque la segunda sorpresa tiene que ver con que Jesús no era simplemente un ser humano, Jesús también era divino. Así que desde una perspectiva divina, este versículo reviste gran interés para nosotros. Ahora, cuando miramos a los primeros versículos del Evangelio de Juan, miren lo que Juan dice acerca de Jesús o Jesucristo. ¿Qué dice Juan en los primeros versículos de este Evangelio? En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué tremenda afirmación! El Verbo, Jesucristo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan aquí dice una tremenda afirmación acerca de Jesús de Nazaret. No solo es hombre, que era bastante obvio, sino que también es Dios. Y ahora aquí en este versículo que estamos meditando, Juan dice de Jesucristo el Dios hombre, he aquí el Cordero. Ahora, si nos parece sorprendente que un hombre sea llamado un Cordero, cuánto más sorprendente pensar que Dios sea llamado un Cordero. Lo que Juan está diciendo es, mira, ahí está el eterno Dios. Y ese eterno Dios es el Cordero. Qué sorpresa, ¿no es cierto? Sorprendente del punto de vista divino. Porque en Juan capítulo 1, aparte de decir que simplemente Jesús, el Verbo, era Dios, va a decir que Él es el creador de todas las cosas. Más adelante en el capítulo 1 va a decir que el Verbo es la fuente de vida de toda la raza humana. Es más, va a decir que Jesús es la luz del mundo. Y ahora dice que ese eterno Dios, el Creador, la luz y la vida, Él es el Cordero. Y eso es sorprendente porque sabemos que un cordero es un animalito manso, inofensivo, hasta cierto punto tímido. Es un animal que tú puedes matarlo y no reclama. Qué extraño que Juan dice que Dios es el Cordero. Pero más sorprendente todavía, cuando Juan continúa diciendo que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y la pregunta que hay que hacer esta mañana ¿es Dios responsable por nuestro pecado? Y la respuesta obviamente es no. Los seres humanos somos responsables por nuestros pecados. Dios no es responsable. Ahora yo sé que a veces personas medio en una forma capciosa quieren decir, bueno, pero Dios sabía que íbamos a pecar, así que Dios realmente es responsable. Pero eso es tratar de escaparnos y lavarnos las manos de nuestra responsabilidad. Porque la verdad es que nosotros, los seres humanos, hemos pecado. Y Dios no es la causa de nuestro pecado. Pero aquí dice que Dios es el Cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente la pregunta que tenemos que contestar es, ¿a qué se refiere Juan? ¿De qué está hablando aquí cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, quizás como sabemos, unos 1500 años antes que Juan hablara esto, los judíos estaban en Egipto. ¿Por qué estaban en Egipto? Eran esclavos. Y en Egipto no solo eran esclavos, sino que en Egipto también eran pecadores. Los mismos judíos eran pecadores. En Egipto estaban cometiendo idolatría. No hay que pensar que en Egipto los judíos eran todo buena gente. No, eran pecadores también. Y Dios decide salvar a Israel de Egipto. Y Dios castiga, como sabemos, a Egipto con estas tremendas plagas. Y al final Dios saca a Israel de Egipto y los lleva por el desierto. Ahora la pregunta, hermanos, esta mañana es, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué es lo primero que Dios quería que Israel haga? Los llevó al pie del monte Sinaí, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que Dios quería que Israel haga? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo a Faraón? Deja a mi pueblo ir ¿para qué? Para que me adore. Así que lo primero que Dios quería hacer era que Israel adore a Dios. Y Dios se manifiesta en el monte Sinaí, el pueblo está congregado ahí al pie del monte, están listos para adorar a Dios, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Son pecadores.
¿Y cómo pueden acercarse a Dios con su pecado? No podían. Así que, ¿qué hizo Dios? Dios estableció un sistema de sacrificios por el cual los pecadores podían acercarse a Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que tomar un animal, muchas veces era un cordero, tenían que poner su mano sobre el cordero y confesar su pecado, diciendo, he hecho esto, y esto, y esto, y lo siguiente, y confesaban sus pecados. Y el animal quedaba quietito ahí, ¿no es cierto? Mira, el judío iba confesando todos sus pecados. Estaba transfiriendo sus pecados al cordero. Y después, ¿qué hacían? Mataban al cordero. Y con la sangre lo colocaban sobre el altar. Y ahora podían hablar con Dios. ¿Pero por qué podían hablar con Dios? Porque un cordero había quitado su pecado. Ahora, por cada pecador, un cordero tenía que morir. ¿Puedes imaginarte cuántos corderos tendrían que estar muriendo hoy en día por cada evangélico que comete un pecado? Por eso leemos que cuando se estableció el culto en el templo, Salomón mandó mandar cientos de miles de corderos, porque habían cientos de miles de judíos, y era un cordero por cada pecador. Y ahora Juan ve al Señor Jesús, y Juan dice algo sorprendente, dice, mira, ahí está, ese hombre, ese hombre, Él es el Cordero de Dios, que puede quitar el pecado de toda la raza humana. Qué increíble afirmación, ¿no es cierto? Qué tremendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta mañana es un buen momento para meditar en eso. Qué tremendas palabras. Yo sé que como creyentes quizás estamos familiarizados con las palabras y no nos damos cuenta lo tremendo que significan estas palabras. Y por eso esta mañana es un buen momento para meditarlas. Así que, en primer lugar, estas palabras son sorprendentes de la perspectiva humana. Son sorprendentes desde la perspectiva divina, Él como Dios. Permítame profundizar un poquito más y decir que en tercer lugar, estas palabras de Juan son sorprendentes a un nivel verbal. ¿Cuál es el verbo interesante aquí? Bueno, el verbo interesante es quita. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué digo que es sorprendente? Bueno, porque podríamos imaginarnos otros verbos. Por ejemplo, ¿acaso no sería algo tremendo si Juan hubiera dicho, ahí está el Cordero de Dios, Él reduce el pecado del mundo? Eso es una gran cosa, ¿no es cierto? ¿Que Él podría reducir el pecado? ¡Qué tremendo! O Juan podría decir, ahí está el Cordero de Dios, Él nos puede ayudar con el pecado. Eso también sería tremendo, ¿no? Que alguien venga para ayudarnos con el pecado. Me imagino que todos aquí esta mañana pagamos tributos al SAT, ¿no es cierto? Y a veces una persona se atrasa en pagar sus tributos y se aumenta una tremenda deuda, ¿no es cierto? Imaginemos a alguien tiene una deuda de 10,000 soles con la SAT. Ahora, de vez en cuando la SAT tiene una amnistía, ¿no es cierto? Pero ¿en qué consiste la amnistía? Bueno, la SAT dice, vamos a ayudar a esas personas que tienen deudas con la SAT. ¿Cuál va a ser la ayuda? Bueno, vamos a fraccionar la deuda. Y cuando la gente escucha eso se alegra, ¿no es cierto? Qué lindo, tengo 10,000 soles que pagar, pero me están ayudando fraccionando la deuda. Así que voy a poder pagarlo durante 5 años. ¡Wow! ¡Qué tremenda ayuda!
sería más ayuda todavía. ¿Se imaginan si una persona tiene una deuda de 10,000 soles y la SAT dice, bueno, ¿qué tal? Vamos a hacer una amnistía mejor. Vamos a reducir la deuda de 10,000 a 5,000. Pues eso sería insólito, ¿no es cierto? Que te reduzcan la deuda de 10,000 a 5,000. Pero hermanos, el problema que tenemos con Dios no es una deuda tributaria. El problema que tenemos con Dios es el pecado. Y cuando Dios nos ayuda con el pecado, no se trata de fraccionar la deuda. Tampoco se trata que Dios simplemente dice, bueno, yo sé que son pecadores y tienen que pagar por su pecado. Así que, ¿qué tal? Les ofrezco reducir la mitad. Eso sería tremendo de Dios, ¿no es cierto? Tremendo de Dios que nos reduzca la mitad. ¿Y cómo sería si la SAT un día decreta tal amnistía que toda la deuda es cancelada? Bueno, se va a la bancarrota la SAT, ¿no es cierto? Turquía se va a la bancarrota, así que eso jamás se va a dar. Pero lo digo, hermanos, para que entendamos lo que este versículo está diciendo. Está diciendo, he ahí el Cordero de Dios, no solo que ayuda con el pecado, o que reduce el pecado. Lo sorprendente es que el verbo es quita. Él quita el pecado. Eso es sorprendente. Pero más sorprendente todavía es lo que el verbo quita significa. Cuando yo me puse a estudiar en el idioma original, yo encontré lo siguiente. El verbo que Juan aquí usa, quita, significa lo siguiente: levantar una carga y cargarla uno mismo para ayudar a la otra persona. ¿Ok? Es lo que significa. Levantar una carga y cargarla uno mismo. Me hizo pensar una experiencia que yo tuve hace muchos años en Tarma, cuando tuvimos que caminar una zona muy alejada de Tarma. Era un pueblito donde íbamos a ir y era tan alejado que no había ni carretera de ingreso. Había que ir a pie. Y era caminar a 4,000 metros y un poco más sobre nivel del mar. Y iba a ir con un hermano de la zona, Esteban Cóndor. Ahora, Esteban sabía que yo recién llegado a Inglaterra, yo no estaba acostumbrado a caminar en las alturas. Y tenía que llevar mi mochila. Esteban dijo, mira Alex, vamos caminando todo un día, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Qué tal si yo te llevo tu mochila? Y eso pasó. Cuando llegamos al pueblito, antes de caminar, descansamos la noche. El día siguiente salimos y yo le di la mochila a Esteban Cóndor. Y Esteban Cóndor alzó la mochila, la puso sobre sus hombros y él caminó todo el día cargando mi mochila. ¿Cuál es nuestra mochila espiritual? El pecado. Pregunto, ¿podemos vivir en este mundo con el tremendo peso del pecado? No, no podemos. ¿Podemos acercarnos a Dios con una tremenda carga de pecado? No, no podemos. Ahí hay el Cordero de Dios. Él quita el pecado. Él lo levanta. Y Él lo carga sobre sus hombros. Porque hace 2,000 años el Señor Jesús tomó la cruz, cargó la cruz, y sobre la cruz cargó con el pecado del mundo. Qué tremendas palabras, ¿no es cierto? He ahí el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Pero otra cosa para notar aquí. Noten aquí el tiempo del verbo. Esto también es muy interesante y también es sorprendente. Noten cuál es el verbo. Y pensemos en cómo podría haber sido el verbo. Porque uno podría pensar que Juan va a decir, he ahí el Cordero de Dios que quitará el pecado. Quitará, tiempo futuro.
porque Jesús no ha muerto todavía. Lo más natural sería que Juan diga, he ahí el Cordero de Dios que quitará el pecado. Pero el verbo no está en tiempo futuro. O nosotros leyendo el verbo hoy en día podemos pensar que diría, he ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero tampoco es tiempo pasado. ¿En qué tiempo está este verbo? Tiempo presente. Y no solo tiempo presente, el verbo es tiempo presente continuo. Así que podemos traducirlo, he ahí el Cordero de Dios, Él está quitando el pecado del mundo. Es lo que Juan dice, Él está quitando el pecado del mundo. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace todo el tiempo. Él está quitando día tras día nuestro pecado. Y hermanos, permítame animarles esta mañana y desafiarles también con este pensamiento. ¿El Señor Jesús puede quitar tu pecado? La verdad es que a veces venimos a la iglesia y venimos cargando nuestros pecados. Y no tenemos por qué cargar con nuestros pecados, porque el Señor Jesús, Él puede quitar esa carga. Y esta mañana quizás te está diciendo, ¿por qué vives con tu pecado? Dame el pecado, yo te lo puedo quitar. Pero Cristo dice algo mucho más esta mañana. Cristo esta mañana no solo dice que Él puede quitar, el Señor te dice, yo quiero quitarte. Yo quiero hacerlo. Al igual que el pastor Esteban Cóndor, él quería cargar mi mochila. Yo sabía que él podía, pero yo no tenía que rogarle a él que lo haga. Él quería hacerlo, libre y espontáneamente se ofreció cargar mi mochila. Hermanos, en esa situación, ¿qué pensaría una persona de mi persona, de Alex O'Neill, si frente al ofrecimiento de Esteban Cóndor de cargar mi mochila, yo hubiera dicho, no, yo quiero cargarla? Y me hubiera muerto por la zona andina, muriendo medio asfixiado sin poder respirar, cuando él podía y quería cargar mi mochila. Pero hay personas que viven así. Se ahogan con sus propios pecados, cuando Cristo puede y Cristo quiere quitarte el pecado. ¿Por qué vives con el pecado? Cuando Él es el Cordero de Dios que quita y está quitando el pecado. Pero para terminar, la cuarta cosa sorprendente de este texto es el nivel universal. Universal. Porque dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra aquí es cosmos. Y eso nos da una idea de lo grandioso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del cosmos. ¡Wow! Del cosmos. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa Él quita el pecado de toda clase de persona. Ahora, otra vez, uno podría pensar que lo que Juan iba a decir aquí es lo siguiente. Uno podría pensar que Juan va a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Uno podría pensar eso, ¿no es cierto? Quita el pecado de Israel, porque Dios se reveló a Israel. El sistema de sacrificio era para Israel. El pueblo de Dios era Israel. Pero Juan no dice, aquí está el Cordero de Dios para Israel. Dice, aquí está el Cordero de Dios para el mundo. O sea, Cristo carga el pecado de judíos. Y Cristo también carga el pecado de los que no son judíos, como nosotros, los gentiles. Qué increíble que un hombre puede cargar con el pecado de toda la raza humana.
Pero no se trata de solo quitar el pecado a toda clase de gente. Lo que este versículo está diciendo es que el Señor Jesús, Él quita el pecado de todo tiempo. De todo tiempo. Porque antes que Jesús muriera en la cruz, habían pecadores. Y la muerte de Cristo en la cruz fue para todos los que vivieron antes de Jesús. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por todos los pecadores que vivían en ese tiempo, el primer siglo. Y aquí estamos 2016 años más adelante. Y la misma cosa es verdad hoy. Aquí está el Cordero de Dios que sigue quitando el pecado 2000 años después que murió en la cruz. Eso es increíble. Pero este es el Evangelio, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que esta mañana hemos visto este versículo y espero que ahora entiendan por qué digo que es un verso sorprendente. A nivel humano es sorprendente. A nivel divino es sorprendente. Cuando miramos el verbo es sorprendente. Cuando miramos la palabra mundo es sorprendente. Ahora permítame terminar con este pensamiento. Una conclusión. Y la conclusión no es nada sorprendente ahora. Lo que voy a decir ahora no es nada sorprendente. Y es lo siguiente. Que si nosotros queremos que Cristo quite nuestro pecado, hay dos condiciones. Dos condiciones muy obvias. ¿Cuáles son las condiciones? Número uno, tenemos que creer en Cristo. Porque si no crees en Cristo, Él jamás te va a quitar tu pecado. Cuando yo le di mi mochila a Esteban, yo tenía que creer que Esteban podía cargar la mochila. Yo tenía que creer que Esteban quería cargar la mochila. Yo tenía que confiar en él, ¿no es cierto? Si no confiaba en él, no le iba a dar mi mochila. Y Cristo solo salva a aquellos que creen en él. Si tú no crees en él, Él no te va a salvar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de los que creen en Él. Pero en segundo lugar, yo tuve que darle a Esteban mi mochila, ¿no es cierto? Él no la arrancó de mí. Yo tuve que darle mi mochila. Y es igual con nosotros. Cristo no arranca nuestros pecados de nosotros. No, tenemos que darle los pecados. Tenemos que entregar nuestra vida a Él. Si nosotros no entregamos nuestra vida a Él, Él no va a quitar nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero solo de aquellos que creen en Él y le entregan sus vidas a Él. Y la pregunta esta mañana es demasiado sencilla. ¿Has creído en Cristo? ¿Estamos creyendo en Cristo? Y la segunda pregunta es, ¿te has entregado a Cristo? Porque qué triste será, ¿no es cierto? Qué triste será que siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gente viva y muera sin darle su pecado. ¿Te imaginas una situación en Trujillo donde la SAT declare un perdón 100% de las deudas? Y que se anuncie el perdón a todo Trujillo. Y lo único que tienes que hacer es acercarte a la SAT para que sellen el documento. Tan sencillo. ¿Qué pensar de gente que escuchando eso simplemente no quiere ir a la SAT? ¿Qué pensar?
Bueno, lo que pensaríamos es, bueno, si no quiere recibir, que se condene la deuda, que la pague pues. ¿No es cierto? Lo que vamos a pensar. Si no quiere acercarse para poner el sello, bueno, que cargue con su deuda. Y la verdad, hermanos, es que estamos a tiempo todavía. El ofrecimiento del perdón está vigente. Pero va a venir un tiempo cuando será el fin de la oferta. Y si pasamos esa fecha, ya no habrá otra oportunidad. Y como nadie sabe el momento de su muerte, lo más sabio es estar seguro que esta mañana Cristo ya cargó con nuestros pecados. Así que quiero que tomemos un momento ahora para orar. Vamos a orar un momento, hermanos. Me imagino que la mayoría esta mañana somos creyentes, pero siempre puede haber la posibilidad de alguien que no ha entendido todavía el mensaje hasta ahora. Y si esta mañana has entendido el mensaje, pero eres consciente de que todavía Cristo no es tu Salvador, porque esta mañana no te acercas al Señor y le dices: Señor, yo creo que tú puedes y quieres quitar mi pecado. Hazlo por favor esta mañana. Vamos a tomar un momento para orar así. Cerramos nuestros ojos y tomemos un momento para pensar en nuestra condición espiritual delante de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este momento para meditar en este versículo bastante conocido, pero que nos hace pensar una vez más esta mañana. Te doy gracias, Padre, que siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo para que Él pueda cargar con los pecados de la humanidad. Y esta mañana los que te conocemos, Señor, te damos gracias por esta gran salvación que tú nos has dado. Pero podría ser, Señor, que esta mañana hay personas que recién están entendiendo el mensaje de salvación. Y quiero pedir, Padre, que tu Espíritu les ayude a entender. Y no solo entender, Padre, sino responder a tu amor, entregando su vida y pidiendo que tú también seas su Salvador personal. Mientras seguimos orando, quiero pedir o preguntar: ¿habrá alguien esta mañana que por primera vez estás entregando tu vida al Señor? ¿No gustaría orar por ti? Si esta mañana tú eres consciente de tu condición de pecado y quieres decirle: Señor, quita mi pecado también, quiero invitarte a alzar tu mano. Simplemente alza tu mano para poder orar por ti. ¿Alguien esta mañana? Gracias, hermana. ¿Alguien más? Alza tu mano para decirle: Señor, yo quiero que tú quites mi pecado también. No quiero vivir más con mi pecado. Quítamelo, Señor, de una vez. ¿Alguien más? Gracias, he visto su mano. Vamos a orar por estas 3 personas que han alzado su mano esta mañana y pedir que Dios pueda realmente contestar su oración. Padre, gracias que tu palabra dice que tú nunca echas fuera a aquellos que vienen buscando salvación en Cristo. Quiero pedirte, Padre, por estas personas que han alzado su mano esta mañana y, Padre, quiero pedir que tú respondas en tu gracia y en tu misericordia. Gracias que el Señor tiene el poder para cargar con todos nuestros pecados. Y quiero pedir, Padre, que tú puedas perdonar y limpiar todos los pecados de estas personas, que puedan gozar vida eterna en el Señor Jesús. Gracias por hablarnos esta mañana y gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Lindo estar con ustedes. Que Dios nos siga acompañando en este momento.